Entonces, damos inicio a esta nueva serie que le hemos llamado Enfoque. Y usted dirá, bueno, el nombre lo dice todo, el nombre en realidad lo dice todo. Nuestros pensamientos, vamos a estar hablando de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen el poder de arrastrarnos prácticamente a un valle de muerte, tanto emocional o espiritual. Nuestros pensamientos tienen el poder de sucumbirnos a un pozo tenebroso, oscuro, profundo, pero también nuestros pensamientos tienen el poder de elevarnos como en las nubes, de ponernos en una montaña, de ponernos en la presencia de Dios, de disfrutar la vida, de disfrutar lo que el futuro tiene para nosotros. Nuestros pensamientos tienen ese tipo de poder. En otras palabras, como regla fundamental, enfocarnos en lo negativo hará que nos resulte más difícil o muy difícil ver lo positivo a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Si usted está pensando solo en cosas negativas, todo mundo le va a parecer negativo a usted. Y yo sé que usted ha estado alrededor de personas de que, bueno, dan ganas de crear una cierta distancia con ellas porque siempre hay algo negativo en ellos. Entonces, vemos que estas personas no se dan cuenta quizás, pero están creando un ambiente alrededor de ellos también negativo por su forma de pensar. Me acuerdo cuando yo era niño, o sea, no hace mucho, tenía 5 años, 4 o 5 años, mi tía, la que me crió, también me enseñó a leer y a escribir. Y me acuerdo que cuando, antes de que fuera a la escuela, yo sabía leer y escribir y ella me enseñó. Pero me acuerdo que cuando estaba enseñándome, ella se enojaba cuando yo me pegaba algunas distraídas por ahí. Y me decía, enfócate, enfócate. Eso siempre hacía que me preguntara, ¿por qué mi tía se molesta tanto porque yo me distraiga o pierda mi enfoque? En ese caso, mi tía me estaba enseñando el abecedario, las vocales, me estaba enseñando a leer y escribir. Cuando yo fui a la escuela, yo ya sabía todo eso que los niños de primer grado saben, a tal grado de que al medio año me pasaron a segundo, ¿verdad? Y en segundo lo reprobé. Porque no iba preparado para segundo, así que me salió igual, no gané ningún año, ¿verdad? Pero me acuerdo que ella se molestaba porque no prestaba atención. Ella sabía que la información que me estaba dando era de bastante importancia y que si no prestaba atención me podría perder de algo significativo. Mi tía sabía que en ese momento mi enfoque debería de estar en la lección que ella me estaba enseñando. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones que giran en torno a este concepto de enfoque. Enfoque. Enfoque es una palabra, pero también es una idea que escuchamos no solo en los ámbitos de escuela o académicos, es algo que deberíamos de practicar en nuestro diario vivir. Es algo que Dios desea de nosotros todos los días. Sin embargo, esta es la verdad y estoy seguro que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Es que este mundo que nos rodea es un ladrón cuando pensamos en nuestro enfoque. Este mundo es un ladrón cuando se trata de nuestro enfoque. Es muy fácil navegar por horas en la internet, viendo videos de YouTube, viendo Instagram, viendo a Facebook, y parece que me estoy predicando a mí mismo, ¿verdad? Viendo videos de TikTok. Podemos pasar horas y horas y horas viendo ese tipo de cosas. Y antes de que nos demos cuenta, usted y yo hemos dejado de hacer cosas que eran realmente importantes de hacer porque nuestro enfoque estuvo en otras cosas o prácticamente estuvimos desenfocados. Pero cuando hablamos de distraernos, no solo las redes sociales juegan un papel importante, también cuando nuestra atención está en lo negativo de las personas con las que estamos a nuestro alrededor. Si no nos enfocamos en lo que es correcto, en lo que es bueno, esa negatividad se puede traspasar a nosotros y al ratito nosotros andamos también igual. Entonces nos puede afectar eso si nos enfocamos en la negatividad de las otras personas. Puede estar tan contento, podemos estar tan distraídos, perdón, por ejemplo, de nuestro pasado. Hay personas que viven en su pasado,
que no pueden enfocarse en lo que Dios tiene para ellos ahorita, en el futuro, o lo que Dios tiene para ellos en el más allá, digo, en el futuro, en la vida eterna. En otras palabras, aquello en lo que nos enfocamos tiene el potencial de influir en nuestra fe. Aquello en lo que nos enfocamos tiene el poder, tiene la capacidad de influir en nuestra fe. Esta próxima semana yo le invito a que deje a Dios a que influya en su enfoque para que sus pensamientos sean positivos. Puede que sea necesario que usted haga algunos arreglos en su vida, que haga algunas reconexiones, pero le digo, va a valer la pena si lo hace. Amén. Le pido que vayamos ahora al libro de Filipenses. Usted tiene también el pasaje ahí en esto. Lo quiero leer en 2 versiones. Y vamos a estar en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Este es nuestro versículo principal el día de hoy. En este versículo el apóstol Pablo, que es el que está escribiendo, el apóstol está hablando sobre la importancia de lo que pensamos. Los pensamientos que entran y salen de nuestra mente día a día. Si se lo permite usted a Dios, en las próximas semanas, creo que Él nos va a mostrar cómo podemos enfocarnos en lo bueno, en lo bueno. Y ese es el título del mensaje de hoy. Enfócate en lo bueno. Eso es lo que Dios quiere. Y esto es lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. En su boletín dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene, también piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Eso es lo que dice. Luego en la Nueva Versión Internacional dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica, y luego sigue en el 9, dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. En otras versiones de la Biblia me encanta que dice, en fin, hermano, en esto pensad. O sea, le dice, en esto pensad. Pablo menciona algunas palabras aquí diferentes en este versículo cuando nos dice en qué cosas debemos de pensar. Todas ellas podrían definirse como cosas buenas, cosas positivas. Ahora bien, saber cuáles son esas cosas positivas es una cosa. Poner esas cosas positivas en nuestra mente, meditar en ellas y ponerlas en práctica en nuestra vida es otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿cómo pensamos correctamente? Pablo nos dice que debemos enfocarnos en todo aquello que tenga, dice él, alguna virtud o aquello que sea digno de alabanza. Esas son las cosas en las que debemos enfocarnos. Y hay 6 cosas en las que necesitamos enfocarnos, dice Pablo, en nuestros pensamientos. Y ahorita las vamos a ver una por una. La primera dice Pablo que debemos enfocarnos en todo lo que es verdadero. En todo lo que es verdadero. Es muy importante que entendamos que nuestro estándar, cuando digo que entendamos, estoy hablándole al pueblo de Dios. Amén. Dice, es muy importante que entendamos que nuestro estándar para lo que es verdadero se encuentra en la palabra de Dios. ¿Ok? Se encuentra, y es más, de las 6 cosas que menciona Pablo, esta es la sombría, esta cubre a las otras 5. Es bien importante que entendamos esto, que la verdad es según el estándar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Si vamos a estar equipados para discernir lo que es verdad, debemos de estar en la palabra de Dios. Debemos de conocer la palabra de Dios. Si vamos a meditar, a pensar en aquellas cosas que son verdaderas, dice el apóstol Pablo, debemos de comenzar estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Esto se me viene a la mente, ya lo he usado esta ilustración de los agentes del FBI, cuando a ese departamento de ese cuerpo de seguridad les enseñan cómo detectar billetes falsos.
No les enseñan a detectar billetes falsos con un billete falso. Así luce el billete falso. Este es otro billete falso. Así luce. No, les enseñan a detectar o a reconocer verdaderamente un billete verdadero, uno de verdad. Todas las características de ese billete verdadero se las aprenden ellos, a tal grado que cuando ven un billete falso, lo reconocen instantáneamente. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a nosotros. Si vos querés reconocer lo que no es verdad, así, a simple vista, tenés que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es el estándar de los hijos de Dios para saber lo que es verdad. En nuestra cultura, ¿y por qué digo esto? Porque en nuestra cultura la verdad es relativa, ¿no es cierto? Dice, esa es tu verdad y esa es la mía. Y créame, aún dentro de la iglesia escucho eso. Tal vez no estamos pensando en el relativismo, que como el relativismo de las escuelas, universidades, de los cursos que tomamos aquí y allá, afecta nuestra forma de pensar. Que a tal grado venimos pensando que esta es tu verdad y esta es la mía. No hay dos verdades, solo hay una verdad y se encuentra en la palabra de Dios. No hay absolutos para la sociedad en hoy en día, por lo menos para la gran mayoría. La gente está más preocupada por sentirse bien que conocer y practicar la verdad. No me digas la verdad si esta me hace sentir incómodo. Dime cualquier cosa, lo que quiero es sentirme cómodo. Eso es lo que dice la sociedad hoy en día. De más está decir que este mundo que nos rodea está lleno de distorsiones y mentiras. Ya no debería de ser esto una gran cosa para nosotros, porque sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Y Dios, Jesucristo, llama a Satanás el príncipe de la mentira, el padre de la mentira. Es mentiroso. Entonces, estamos llenos, rodeados de distorsiones y mentiras en este mundo. Hay muchas maneras en las que usted y yo podemos desviarnos en nuestra forma de pensar. Y para protegernos de ellas, debemos de conocer la palabra de Dios. Si tenemos dificultades en nuestro matrimonio, y usted puede evaluarse ahorita mismo, cuando tenemos dificultades o si tenemos dificultades en el matrimonio, usted puede pensar como lo hace el mundo. Y decir, bueno, y esto, y este o esta, ¿por qué me trata así? ¿Verdad? Yo me merezco algo mejor. Yo no me voy a dejar, yo no soy tu criada, yo no soy tu mandadero, yo no soy mandilón y podemos pensar como el mundo piensa, ¿verdad? Ay, voy a poner barreras para que no me dañe. O sea, pensamos como el mundo piensa. A veces usamos más la psicología del mundo que la palabra de Dios. Y podemos pensar de esa manera si no nos damos cuenta. Debemos de conocer la palabra de Dios si queremos protegernos de ese tipo de pensamientos. Tal vez creamos en la mentalidad de víctima también, ¿verdad? Y nos neguemos la verdad que somos responsables de nuestros propios actos. Por ejemplo, en el matrimonio que acabamos de estar hablando. Siempre que hay problemas en el matrimonio, siempre es problema de los dos. Y a veces nos hacemos la víctima y decimos, no, yo soy la víctima aquí. Cuando en realidad deberíamos de asumir nuestra responsabilidad. Se nos olvida de que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de nuestras propias acciones. El punto es que si no estamos arraigados, enraizados en la palabra de Dios, nuestro modo de pensar puede ser fácilmente erróneo. Y entonces el comportamiento que surge de un pensamiento erróneo también es erróneo. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es lo que produce nuestros pensamientos. Fíjese lo que dice el comentarista bíblico Warren Weisberg. Dice, no sé si lo va a sacar ahí. Ahí dice, cabal. Mire, dice, siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Dice, siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. ¿Qué es lo que usted nota en esa declaración? A ver, siembra, ajá. Sí, déjeme le digo, todo comienza con nuestra forma de pensar.
Siembra un pensamiento, ahí comienza todo lo demás. Todo lo que sigue comienza ahí tiene su génesis. Dice, siembra un pensamiento. ¿Cómo pensamos? Tiene ese poder. Ahí dice, siembra un pensamiento y luego termina con un destino. Tener un sistema deficiente de pensar es peligroso para nosotros. Pensar mal puede ser hasta mortal. Necesitamos pensar correctamente como creyentes y pensar en qué cosas son verdaderas o qué cosas son las que honran a Dios. Necesitamos seguir el ejemplo de los cristianos en Berea y asegurarnos de que todo nuestro proceso de pensamiento es verdadero y que este está en línea con la palabra de Dios. Espero que tome en cuenta el siguiente pasaje de la Escritura, Hechos 17:11. Dice, estos eran más justos, está hablando, estos son los cristianos de Berea. Dice, estos eran más justos que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Necesitamos ser como estos cristianos de Berea. Necesitamos ser el tipo de creyentes que están ansiosos de escuchar la palabra de Dios, de practicar la palabra de Dios, de estudiarla y memorizar la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, vamos a reconocer esos pensamientos erróneos y lo sabremos y sabremos qué hacer al respecto. No sé si a usted le ha pasado que está hablando con alguien más o algunos de ustedes escuchan otros sermones de otros pastores en línea o han ido a visitar otras iglesias y escuchan a alguien decir desde el púlpito cosas que inmediatamente usted sabe que la Biblia contradice. Usted está reconociendo ese pensamiento erróneo porque usted conoce la palabra de Dios. Entonces, como le digo, es la sombría de todos los demás puntos que dice Pablo aquí. Conocer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, es lo que tenemos que hacer. Ese es el primer paso. Si queremos reconocer aún nuestros propios pensamientos erróneos cuando los tenemos que conocer la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado tantas veces que estoy pensando algo e inmediatamente el Espíritu Santo me dice, no, mira, aquí está este versículo, compáralo con lo que estás pensando con esto. Inmediatamente me doy cuenta que no está correcto lo que estoy pensando. ¿Y sabe por qué? Porque así como piensa, usted siente, y así como siente, usted hace. Si usted está pensando en que tiene coraje con aquella persona, lo piensa y lo piensa en lo que le han hecho, le han dicho, etcétera, etcétera, y si usted se está victimizando, usted va a sentir esa emoción y esa emoción lo va a llevar a usted a hacer algo que si comenzó con un pensamiento erróneo, lo más seguro que usted lo que llegue a hacer va a ser también erróneo, va a ser equivocado, ¿sí? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Verdad? Todo comienza con cómo pensamos nosotros. Mire lo que sigue ahí. Entonces, la palabra de Dios clave, la palabra de Dios es el rey aquí. Eso es lo que debemos de hacer, estudiarla, meditar en ella, no perdernos ningún mensaje bíblico de su iglesia, a ir a los grupos de crecimiento. Ahorita vamos a iniciar, solo van a haber unos cuantos para que todos podamos ir. Ahí usted va a aprender, va a crecer, va a sentir, ¿cómo se llama? Le van a explicar la palabra de Dios de una manera más tranquila. No como aquí que yo vengo y traigo un mensaje y tengo que dárselo y usted algunas cosas las va a digerir, otras no. Pero en el estudio bíblico usted tiene el tiempo para hacer preguntas y la persona que está liderando tiene el tiempo para contestarle y ampliar y los otros hermanos pueden aportar también. Pero así es como conocemos la palabra de Dios y al conocer la palabra de Dios vamos a conocer aquellos pensamientos que no son buenos, aquellos pensamientos deficientes, aquellos pensamientos que tienen el potencial de llevarnos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y que no solamente no le agradan a Dios, lo pueden llevar a hacer cosas de las cuales usted se va a arrepentir, de que son negativas para usted. Negativas para usted. Bueno. No quiero seguirle dando de golpes al caballo muerto, pero bueno,
¿verdad? La palabra de Dios. Número 2, mire lo que sigue. Pablo dice que debemos enfocarnos en cosas que son, ¿qué dice? Nobles. El apóstol dice, pensad en todo lo que es respetable, lo que es honorable. Pensad en todo lo que es noble, todo lo que es digno, todo lo que es sublime, todo lo que es de respeto. Pablo dice, en estas cosas pensad. La palabra que él usa ahí, noble, aquí y todos sus sinónimos, se refieren a pensar en cosas que son sagradas, en oposición de cosas que son profanas o malvadas. ¿Sí? Eso es noble. ¿Qué es un pensamiento noble? Aquellas cosas que son sanas, sagradas para Dios, en vez de aquellas que son profanas o malvadas. ¿Ok? Entonces, aquí voy rápido, aquí de bajada. Número 3 dice, luego dice que debemos de pensar en cosas que son justas, cosas que son dignas de respeto y correctas. Eso es lo que quiere decir la palabra justa. Especialmente correctas ante los ojos de Dios, de acuerdo con el estándar de Dios. No podemos tener, ¿se da cuenta cómo está añadida esto? ¿O cómo está sujeto todas estas cosas al primer punto, que es la palabra de Dios? No podemos saber si algo es justo, si este pensamiento que estoy teniendo es justo, si no conozco la palabra de Dios, si no conozco los estándares de Dios. Pablo dice que tenemos que buscar la justicia y la rectitud en nuestra forma de pensar. Entonces debemos de evaluarlo. ¿Son mis pensamientos justos? ¿Son mis pensamientos derechos, por así decirlo? ¿Son mis pensamientos los que agradan a Dios? Jesús mismo lo dijo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que pensar en aquellas cosas que son justas, que son rectas, que son derechas, que son buenas delante de Dios. Número 4, dice, en cuarto lugar, debemos de pensar en cosas que son puras, en oposición a cosas que son moralmente impuras. ¿Sí? Cosas que son puras, es bien fácil saber si sus pensamientos son puros. ¿Son sus pensamientos puros? Bueno, si lo que está pensando no honra a Dios, si lo que está pensando es más alrededor o acariciando el pecado, claro que no son puras. ¿Sí? Entonces, esto es fácil, pero no me estoy entreteniendo mucho tiempo aquí. Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Pero ¿cómo podemos ser puros de corazón? ¿Cómo podemos mantener puro nuestro caminar delante de Dios? No sé si usted se hace esa pregunta al leer esto. Yo me la hago. Y la respuesta la da la palabra de Dios. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que hace que un hijo de Dios evite el pecado? Es conocer la palabra de Dios. Es meditar en la palabra de Dios. Es tener la palabra de Dios aquí, enfrente de su cabeza. Porque si no, ¿sabe lo que pasa? Cuando usted no conoce la palabra de Dios, es de que Satanás va a venir, no, es que tú te lo mereces, trabajaste mucho. Así como el rey hace una semana, ¿se acuerda cuando les prediqué? Él dijo, yo soy el rey, yo puedo tener lo que yo quiera, yo le he dado a Israel todo este territorio, le he dado paz, o sea, me merezco esta mujer. O sea, cuando estamos desconectados de la palabra de Dios, corremos el riesgo de caer en ese tipo de problemas. Cuando no hemos guardado la palabra de Dios en nuestro corazón, corremos ese peligro de caer en estos problemas. Josué lo decía, ¿no es cierto? Dice, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas. No dice para que hagas, para que guardes. Tenemos que guardar en nuestro corazón la palabra de Dios para poder hacer tener este tipo de pensamiento. En este caso, tener pensamientos que son puros delante de Dios. Pensamientos que no van a dañar la honra, la imagen de Dios, no nos van a dañar a nosotros, ni tampoco van a dañar a otras personas. Número 5, dice, debemos de pensar en cosas que son amables. Amables.
La idea detrás de esta palabra es que estas cosas promueven la paz en lugar de conflicto. ¿Ok? Si los pensamientos que está teniendo usted conducen a pleitos, no son los pensamientos en los que Pablo dice usted debe de estar enfocándose. Debemos mantener nuestros pensamientos en cosas, dice Pablo, que son amables, llenas de gracia, llenas de misericordia, llenas de paciencia. Pensamientos que promueven la paz con los hermanos a nuestro alrededor. ¿Sí? Esas son las cosas, dice Pablo, en las que debemos pensar, en las que debemos de enfocarnos. Nuestro enfoque debe de estar en este tipo de pensamientos. Pensamientos amables, buenos, justos. Y número 6 dice, debemos de pensar en cosas que sean de buena reputación. Cosas, en otras palabras, que se tengan en alta estima. Cosas que el mundo en general consideraría que son buenas. Aún el mundo dice, son buenas. Si tienen virtud, esos pensamientos nos van a motivar a hacer las cosas mejor, a hacer las cosas correctas. Y si tienen alabanza, dice Pablo, vale la pena recomendarla a los demás. Así dice Pablo, en esto pensad, enfócate en esto, en lo bueno, piensa de esta manera, las está recomendando a los demás. Existen cosas que son verdaderas, pero que no son dignas de estar en ellas, de aguardarlas en nuestro corazón. Por ejemplo, usted ve las noticias en la noche, las noticias ahí que están, se sucedió tal accidente, tal asesinato, tiroteo por aquí, violación por allá, que tráfico de un menor de edad, y todo ese tipo de cosas son verdaderas, pero no son dignas de estar guardando en nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con esas, porque esas no son cosas hermosas ni puras, no son el tipo de pensamientos que Dios quiere que alberguemos en nuestra mente. Lamentablemente, digo yo, parece que los seres humanos nos sentimos atraídos por ese tipo de pensamiento, por ese tipo de cosas que se centran en el lado oscuro de la humanidad, en el lado oscuro de la vida. Y nos gusta entretener ese tipo de pensamientos, ¿no es cierto? Y yo sé que le estoy hablando a seres humanos como yo, todavía no hay robots aquí en este mundo, ¿verdad? Y si usted es como yo, de carne y hueso, humano, en un cuerpo caído, peleando con una naturaleza pecadora todavía, usted sabe qué tipo de pensamientos tiene, ¿no es cierto? Usted sabe qué tipo de pensamientos tiene. Y esos pensamientos en los que está pensando ahorita son los que Dios dice no debemos de tener. No debemos de tener. Pero nos atrae esos pensamientos a veces me pongo a pensar yo ciertas cosas en mi cabeza y cuando no me doy cuenta en realidad estoy sintiendo coraje, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo cosas que no le agradan a Dios. Y ahí es donde el Espíritu Santo viene y me pega un par de cachetadas y me dice, mira, aquí está la palabra de Dios, acuérdate, tú la predicaste el domingo. y tengo que caer otra vez y decir, ok, sí Señor, perdóname, quiero enfocarme en lo que es bueno, agradable a ti. Esas no son las clases de cosas en las que debemos de concentrarnos si es que realmente deseamos caminar con nuestro Señor Jesucristo. Otra vez el mismo comentarista Warren Wiersbe dice que hay muchas cosas, él dice esto, hay muchas cosas que no son respetables y los cristianos no deberían pensar en ellas. Esto no significa que escondamos la cabeza en la arena y evitemos lo que es desagradable, pero sí significa que no centremos nuestra atención en cosas deshonrosas y permitamos que controlen nuestros pensamientos. ¿Sí? Estamos rodeados de cosas negativas, estamos rodeados de cosas malas, pero dice, aunque no podemos evitarlas, aunque no tengamos que meter la cabeza en la arena como un avestruz, dice, no debemos de dejar que esas cosas deshonrosas capturen nuestra mente, nuestra memoria y andemos pensando en ellas.
Entonces, ¿qué tipo de cosas estamos permitiendo que controlen nuestro pensamiento? Quiero preguntarle a usted eso. ¿Qué tipo de cosas está permitiendo usted que controlen sus pensamientos? Pensamientos de ira, pensamientos de venganza, pensamientos de tristeza, pensamientos de fracasos, pensamientos que le pueden estar afectando cómo usted vive su presente y cómo usted se acerca a su futuro. Porque cómo piensa usted tiene ese poder. Tal vez deba preguntarse si acerca de su música. ¿Será que su música, la música, el tipo de música que usted oye día a día, lo está encaminando a Dios o lo está llevando a tener pensamientos de los que está hablando Pablo que no debemos de tener? ¿Será que las películas, las series de televisión, las telenovelas, bueno, es así de plano que no enseñan nada bueno, ¿verdad? Lo único que enseñan es cómo no gastar tu tiempo de una forma inútil. Eso es lo único que enseñan. Pero bueno, las series de televisión, las revistas que lees, los libros que lees, ¿están llevando tus pensamientos a este tipo de pensamientos que Pablo dice que debemos de enfocarnos? ¿O te están llevando a otro tipo de pensamientos? O sea, debemos de evaluar esas cosas. Estamos alimentando nuestra mente con cosas que son saludables, que cosas que son apropiadas para meditar, cosas que honran a Dios y promueven la paz con los demás. Esas son las cosas que debemos de preguntarnos. O estamos alimentando, escuche bien, o estamos alimentando nuestra mente con cosas falsas, malvadas, impías, vergonzosas, viles, corruptas y feas. A usted y a mí no nos gusta usar ese tipo de palabras que acabo de usar para describir los pensamientos que estamos teniendo. ¿No es cierto? No nos gusta pensar que lo que estoy pensando es algo vil, es algo malvado. No nos gusta pensar de esa manera. Pero necesitamos examinar esas cosas que pensamos, porque como pensamos, así somos y así hacemos. Así que es importantísimo eso. ¿Cómo podemos hacer entonces para enfocarnos en cosas que son verdaderas, como dice Pablo, cosas que son nobles, justas, puras, amables, de buen nombre o de buena reputación? ¿Cómo hacemos para enfocarnos en esas cosas virtuosas y dignas de alabanza? Pablo también nos da la respuesta, nos la da en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Él dice ahí, la palabra de Cristo dice, more en abundancia en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y exhortándose unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia. Aquí ya dimos la vuelta, un círculo completo. Comenzamos con la palabra de Dios, ¿verdad? Conociendo pensamientos verdaderos que están basados en la palabra de Dios y terminamos con la palabra de Dios. More la palabra de Cristo en ustedes abundantemente. En otras palabras, debemos de permitir que la palabra de Dios penetre nuestros corazones y se convierta en una parte profunda de nuestra vida. Necesitamos hacer lo que sugiere el Salmo 119:15. Necesitamos meditar, pensar y estudiar los preceptos y los mandamientos de Dios. Si queremos ser creyentes estables, firmes en el Señor, entonces debemos de amar la palabra de Dios y pasar tiempo en ella, leyéndola, estudiándola, meditando en ella, memorizándola, a tal grado que lleguemos a pensar en la palabra de Dios todos los días o durante todo nuestro día. Y usted puede evaluarse usted mismo, y no estoy aquí para hacerlo sentir mal, simplemente enseñarle el billete verdadero, ¿verdad? Evalúese. Durante el día, ¿usted piensa en las cosas de Dios? Durante el día se le vienen versículos bíblicos o cantos inclusive que nos llevan a la presencia de Dios. O sea, y si usted dice, y si usted es honesto con usted mismo y dice, hijo, ni papa, yo lo único, a veces que oigo la Biblia es cuando voy los domingos a la iglesia.
Entonces quizás necesitamos trabajar en esa área. Quizás necesitamos agarrar un curso, no un curso, un plan de lectura de la Biblia y decir, voy a leer 5 o 10 minutos de la Biblia diario. Voy a memorizarme este versículo. Si usted se da cuenta en su boletín, domingo a domingo le sale a usted en la parte de atrás del boletín versículo para memorizarse. Le queremos ayudar en eso. Queremos que la palabra de Dios sea parte de su vida. Queremos que la palabra de Dios controle, domine, gobierne sus pensamientos. Porque si esta controla sus pensamientos, su vida va a ser mejor. Su vida va a ser más de acorde a la voluntad de Dios. Su vida va a ser más bíblica, por así decirlo. Por lo tanto, va a correr menos riesgo de estarse tropezando en las cosas del mundo. Así que si queremos ser firmes, estables, eso es lo que debemos de hacer. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Debemos de ser cautelosos con los tipos de cosas también, hermanos, que influyen nuestros pensamientos. Ok, ya hablamos de los libros, hablamos de la música, hablamos de las películas, hablamos inclusive podemos hablar inclusive de los amigos que tenemos, de la gente con los que nos rodeamos. Debemos de estar siempre cuidando nuestros pensamientos. Es más, en los 2 versículos anteriores a este versículo 8, Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, con oración y ruego y acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará. ¿Y sabe usted? Pablo está escribiendo esta carta de Filipenses desde una cárcel. Y quizás cuando está escribiendo estas palabras, esos versículos, está amarrado a un guardia 24 horas al día. Entonces él sabe lo que hace un guardia. Él sabe lo que hace un guardia. Te está cuidando, te está protegiendo. Quizás cuidando y protegiendo desde que no te escapes, pero te está cuidando y protegiendo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Es lo que Pablo está diciendo. Que debemos de guardar nuestros pensamientos, debemos de cuidar qué es lo que influye en nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos sean así como estos 6 tipos de cosas o pensamientos en los que Pablo quiere que nos enfoquemos, ¿no? Que sean pensamientos que honren a Dios y no solamente que honren a Dios, que es lo que deberíamos como creyentes buscar siempre, sino que van a ser beneficiosos a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros a veces nos lamentamos de problemas que tenemos o que nos metemos en problemas simplemente porque no vivimos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios? Y muchas veces no vivimos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces comenzamos con todo lo verdadero y lo verdadero está en la palabra de Dios y terminamos llenando nuestro corazón, inyectando nuestro corazón con la palabra de Dios. Quiero pedirles que hagamos esto. Les voy a pedir que cierren sus ojos. A veces nos distraemos de cosas que están a nuestro alrededor. Y piensen en las siguientes preguntas que voy a hacer. Simplemente piénselas, analícelas. Otra vez, yo no estoy aquí para hacerlo sentir mal a usted. Estoy aquí porque Dios quiere que usted se enfoque en estas cosas. Si usted se enfoca en estas cosas, si usted comienza a pensar de esta manera, como dice Pablo, en estas cosas buenas, su vida va a ser mejor. Dios a través de Pablo no le está diciendo, ustedes tienen que pensar así porque yo quiero. ¿Sí? Es como pensar que el gobierno pone esas bardas de seguridad a la orilla de la carretera cuando del otro lado hay un barranco. Y usted dice, ¿por qué ponen esos rieles de seguridad? No dice eso. Usted dice, gracias a Dios, porque si por lo menos si se me va el carro voy a chocar allí. No me voy a ir al barranco. Entonces, todo ese tipo de pensamientos que Dios quiere que tengamos no es solamente por la honra y gloria de Él, sino porque Él quiere que su vida sea mejor. Entonces, cierre sus ojitos y piense en esto. Piense en primer lugar en qué tipo de cosas piensa usted, en qué tipo de cosas medita o reflexiona durante el día. ¿Pasa mucho tiempo pensando críticamente de otra persona? En vez de eso, el Espíritu Santo te dice, comienza a pensar en las cosas virtuosas y dignas de alabanza de esa persona o esas personas.
Otra pregunta, ¿pasas mucho tiempo pensando en cosas que incitan a tu corazón a la codicia o a la lujuria? El Espíritu de Dios te dice, reemplaza tus pensamientos, esos pensamientos, con cosas que son virtuosas y dignas de alabanza. Pasas mucho tiempo pensando en cosas que te desaniman, te preocupan, te inyectan temor o miedo. ¿Pasas pensando en ese tipo de cosas? El Espíritu de Dios te dice, comienza a meditar en cosas virtuosas y dignas de alabanza. ¿Estás guardando tu mente? ¿Estás de una manera intencional protegiendo tu mente de las influencias que te harían obsesionarte con el tipo de cosas incorrectas, viles y malvadas? ¿Estás renovando tu mente, como dice el apóstol Pablo, y llenándola con la palabra de Dios? Segunda de Corintios 10:5 dice, destruimos especulaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pregúntate, ¿estás llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo? Y si tú eres como yo, habrán muchos nos y muchos sí. En la forma negativa de pensar habrán muchos sí, y en la forma correcta de pensar habrán muchos no. Pero la palabra de Dios nos muestra un Dios misericordioso, lleno de gracia, que nos dice que no hay pecado que podamos haber cometido, incluyendo pecados de pensamiento, que sean más grandes que su amor, que sean más grandes que su gracia y misericordia. Por lo tanto, Él quiere darte una nueva oportunidad y Él dice, piensa en estas cosas que acabas de leer. Piensa de esta manera, porque nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para enfocarte en lo bueno. Ora conmigo, Dios. Señor Jesús, ayúdame a meditar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo amable. Ayúdame a poner mi enfoque en todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud o algo digno de alabanza en mis pensamientos, ayúdame a meditar en esas cosas. Y ayúdame, Señor, a ser estable y firme en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y tu gloria. Y tu pueblo dice, amén.